Hola a todos, en este video demostrativo vamos a ver lo que utilizaremos en el curso de cálculo del coeficiente de correlación R de Pearson con hojas de cálculo de Google. En primer lugar, vamos a revisar un formulario de Google, pues es el instrumento o la aplicación más utilizada actualmente para virtualizar cuestionarios. En la primera parte vamos a encontrar las instrucciones y los objetivos, luego vamos a encontrar los datos informativos y a continuación los ítems, ¿no? Generalmente los ítems se redactan de manera afirmativa y tienen como alternativas una escala tipo Likert que generalmente tiene esta configuración, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, ¿no? Son extremos de tipos de respuestas, cuya puntuación, al ser el ítem redactada de manera afirmativa, pues se puntúa desde 1 hasta más, ¿no? Bien, este segundo ítem también está redactada de manera afirmativa y vamos a este tercer ítem que no está redactada de manera afirmativa, por lo tanto la puntuación que se le asigna es inversa. Estos también son llamados ítems inversos por el tipo de puntuación que se le asigna, ya que no está redactado de manera afirmativa. Las condiciones de mi vida no son las que hubiese deseado. Si marco muy de acuerdo, estoy afirmando que las condiciones de mi vida no son las que hubiera deseado, ¿no? En caso contrario, estaría muy en desacuerdo, porque las condiciones de mi vida sí son las que hubiese deseado. Eso entonces influye mucho en la puntuación que se le va a asignar a estas respuestas. Bien, si bien es cierto, esto es más cómodo para los encuestados, para que puedan contestar, también está esta otra forma de presentar las preguntas agrupadas de repente por dimensiones o por variables, que es la pregunta tipo cuadrícula con varias alternativas, donde en las filas están los ítems y en las columnas están las alternativas tipo escala de Likert. Si le damos una vista previa, pues vemos que la información se ajusta al espacio que nos brinda formularios de Google, ¿no? Ahí tenemos. Ahí tenemos los tres ítems que habíamos visto antes, dos redactadas de manera afirmativa y la última redactada de modo negativo. Y en las columnas vemos las alternativas tipo escala de Likert. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a regresar al formulario, es conectar este formulario con una hoja de cálculo para poder analizar la información. Pero no vamos a conectar este formulario con una hoja de cálculo en blanco, sino con la plantilla que tenemos que vamos a repartir en el curso. Esta plantilla nos permite asignar el puntaje, si es que son preguntas directas o inversas, a cada uno de los ítems del cuestionario. Bien, entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es conectar este formulario con nuestra plantilla y para eso vamos al menú, seleccionamos destino de respuestas, elegimos la segunda opción para elegir nuestra plantilla, que ya la tenemos, análisis de instrumento con escala de Likert, y si regresamos a la plantilla, pues se crea una hoja llamada respuestas de formulario, que aquí le vamos a quitar la numeración porque ya lo hemos probado varias veces y funciona bien, y nos quedamos así, con respuestas de formulario. Para más comodidad vamos a ajustar el texto de los ítems para que se vean completos y ahí lo tenemos. Ok, bien, lo que vamos a hacer es responder dos veces a este cuestionario y veremos cómo se procesa la información. Vamos a responder la primera de acuerdo, segunda de acuerdo, tercera muy de acuerdo y por acá así de manera rápida. Una respuesta, vamos con otra respuesta, muy de acuerdo, de acuerdo.
y por aquí rápidamente respondemos. Ya tenemos entonces dos registros que deben estar en, en la hoja de cálculo. Ahí las tenemos, los dos registros. Y si nos vamos a las puntuaciones, recordemos que la tercera pregunta está redactada de manera negativa y la sexta también. Bien, entonces tenemos 6 preguntas, las enumeramos. La columna se refiere a dónde comienzan los ítems con escala de Likert, ¿no? Recuerden que al comienzo tenemos datos informativos como nombre, apellido, sexo, edad, etcétera, ¿no? Y entonces el cuestionario en sí no comienza con los ítems en la columna B o en la columna A, ya que Formularios de Google crea una columna marca temporal donde se indica la hora y la fecha en que se respondió al cuestionario. Bien, entonces los ítems comienzan en este caso en la columna B. Vamos a poner aquí la columna B y así sucesivamente. Luego el tipo de ítem. Habíamos dicho que los dos primeros ítems son ítem con puntuación directa, el tercero con puntuación inversa y así también en el caso de los otros 3 ítems. Y ya tenemos rápidamente la valoración a partir de nuestra tabla de puntajes, teniendo en cuenta si los ítems son directos o son inversos. Si estos 6 primeros ítems forman parte de una dimensión o de una variable, pues podemos hacer aquí un alto para hacer la suma, que es un dato que se necesita cuando se va a hacer una correlación entre dimensiones o entre variables. Y aquí tenemos esta primera parte donde usando nuestra plantilla podemos obtener rápidamente las puntuaciones de las respuestas de los ítems de un cuestionario con alternativas tipo escala de Likert. Hasta aquí esta primera parte del video y esperamos hacer un segundo video para que vean finalmente cómo es el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson usando hojas de cálculo de Google.